Los 3 secretos de la Cábala que cambiarán tu vida. La Cábala es una antigua tradición mística y espiritual del judaísmo que busca comprender la naturaleza de Dios, el universo, el alma humana y la relación entre ellos. Originada en la Edad Media, pero basada en textos y conceptos anteriores, la Cábala utiliza la meditación, la oración y el estudio como medios para alcanzar la iluminación espiritual y entender los misterios divinos. Quédate si quieres conocer los misterios de la Cábala. Uno de los textos fundamentales de la Cábala es el Zohar, una colección extensa de comentarios místicos sobre la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, escrita en el siglo XIII. El Zohar y otros textos cabalísticos exploran temas como la naturaleza de Dios, la creación del mundo, la naturaleza del bien y del mal, el papel del ser humano en el universo, y el camino hacia la redención espiritual. El Zohar es uno de los textos más importantes dentro de la Cábala, que es una tradición mística del judaísmo. Este libro es fundamental para entender los secretos y las enseñanzas esotéricas judías y que explora la compleja naturaleza de Dios, describiendo tanto su aspecto inmanente como trascendente. Se introduce el concepto de Ein Sof, del infinito, el aspecto de Dios que está más allá de la comprensión humana. Aunque la Cábala fue inicial, el Zohar fue publicado en el siglo XIII, y aunque tradicionalmente se atribuye a Rabbi Simón Bar Yochai, un sabio del siglo II, estudios modernos sugieren que fue escrito por Moses de León, un erudito español de la época. Este punto sigue siendo tema de debate entre académicos y creyentes. El Zohar no solo es central para la práctica y el estudio de la Cábala, sino que también ha influenciado en gran medida el pensamiento judío en general. Sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, el universo y el papel de la humanidad han enriquecido la espiritualidad judía, proporcionando un marco para la experiencia mística y la búsqueda de la comprensión espiritual. Mateo, un joven estudiante de misticismo judío, quien, mientras profundiza en sus estudios de la Cábala, sintió una profunda conexión con su herencia espiritual. Sin embargo, fue durante su adolescencia cuando comenzó a explorar las enseñanzas más profundas de la Cábala, intrigado por su riqueza simbólica y su potencial para revelar los misterios del cosmos. Sus conceptos esotéricos y místicos le ofrecieron una perspectiva completamente nueva sobre la vida y el propósito humano. Originalmente la Cábala estaba reservada para un pequeño círculo de estudiosos y místicos judíos, ha ganado popularidad y se ha expandido más allá de las comunidades judías, influenciando diversas tradiciones espirituales y culturales. La práctica y el estudio de la Cábala varían considerablemente, desde enfoques tradicionales que se adhieren estrictamente a los textos y rituales judíos, hasta interpretaciones más contemporáneas que incorporan elementos de otras tradiciones espirituales. Un día, mientras Mateo estudiaba las Sefirot, las 10 emanaciones a través de las cuales la luz infinita se manifiesta, descubre una conexión única entre los conceptos de los 7 milenios y las Sefirot, lo que le lleva a una travesía de autoconocimiento y entendimiento del universo. Hoy en día, la Cábala sigue siendo objeto de estudio y práctica para muchos buscadores espirituales, tanto dentro como fuera del judaísmo. Aunque su historia es larga y compleja, su enseñanza central sobre la búsqueda de la conexión con lo divino y la comprensión de los misterios del universo sigue siendo relevante para muchos. Al describir el tiempo, lo hace a través de un marco simbólico complejo, donde cada unidad temporal, sea un milenio, siglo, año, mes, día, hora o minuto, es vista como un reflejo de procesos y estructuras espirituales. En este sentido, el tiempo no es lineal ni meramente cronológico, sino que cada porción tiene un valor y significado específicos. En la tradición cabalística, se entiende que la historia humana se divide en 7 milenios, cada uno correspondiente a una de las 10 Sefirot que, en la Cábala, representan atributos divinos o emanaciones a través de las cuales la luz infinita de Dios crea y sustenta el mundo. Las Sefirot son vistas como canales de energía espiritual que influyen en la realidad física y espiritual. Mateo tuvo una revelación. Descubrió que cada una de estas emanaciones podría correlacionarse con los 7 milenios descritos en la tradición judía, periodos de 1000 años que marcan las etapas del desarrollo espiritual y material del mundo desde la creación hasta la era mesiánica. Mateo se sumergió en una profunda meditación y estudio, buscando comprender cómo las cualidades de cada sefirá, como la sabiduría, el entendimiento, la misericordia, el juicio y la belleza, se manifestaban en los eventos y desarrollos de cada milenio. En su búsqueda, descubrió patrones y conexiones que no solo le ofrecían una comprensión más profunda de la historia humana y su dirección espiritual,
sino que también le proporcionaban una guía personal para su propio crecimiento espiritual. Adentrándose en una profunda introspección de la dualidad del bien y el mal, y cómo el mal surge de la ruptura y el desequilibrio en el mundo espiritual. La restauración y el mantenimiento del equilibrio eran temas recurrentes en los pensamientos del joven estudiante. A medida que exploraba las intersecciones entre los 7 milenios y la Sefirot, encontró paralelos con su propia vida. Cada sefirá le enseñó lecciones valiosas sobre cómo equilibrar la misericordia con el juicio, cómo aplicar la sabiduría en la búsqueda del conocimiento, y cómo encontrar la belleza en la creación. Si te está gustando el contenido, suscríbete y dale a la campanita, para no perderte más vídeos. Esta travesía no solo profundizó su comprensión de la Cábala, sino que también le ayudó a encontrar un propósito y dirección en su vida. La historia de Mateo es un recordatorio de que, en la búsqueda del conocimiento espiritual, a menudo descubrimos verdades universales que nos conectan no solo con nuestra propia esencia sino con el cosmos entero. Su viaje ilustra cómo la sabiduría antigua puede iluminar nuestro camino en el mundo moderno, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del propósito de nuestra existencia. Actualmente nos encontramos en el 6º milenio, asociado con Yesod. Yesod es la sefirá que simboliza la conexión, la comunicación y la transmisión de energía entre lo divino y lo terrenal, sugiriendo que este periodo histórico tiene un énfasis particular en la interconexión y revelación de verdades espirituales. Del mismo modo, siglos, décadas, años, meses, días, horas y minutos son interpretados a través de este prisma espiritual, donde cada unidad temporal refleja un aspecto de la realidad espiritual y tiene su propio valor y propósito dentro del gran esquema de la creación. Por ejemplo, las festividades judías y los Sabbat tienen asignaciones específicas dentro de este marco, reflejando diferentes aspectos de la divinidad y ofreciendo oportunidades únicas para la conexión espiritual. Con el tiempo, Mateo comenzó a compartir sus descubrimientos con otros, ofreciendo talleres y charlas sobre la relación entre los 7 milenios y la Sefirot. A través de su enseñanza, inspiró a otros a explorar su propio camino espiritual y a encontrar conexiones profundas entre su fe y su experiencia personal. La historia de Mateo es un recordatorio de que, en la búsqueda del conocimiento espiritual, a menudo descubrimos verdades universales que nos conectan no solo con nuestra propia esencia sino con el cosmos entero. Su viaje ilustra cómo la sabiduría antigua puede iluminar nuestro camino en el mundo moderno, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del propósito de nuestra existencia. La enseñanza cabalística subraya la importancia de reconocer y valorar cada momento como único y cargado de potencial espiritual. Desde esta perspectiva, cada instante es una oportunidad para realizar acciones que reflejen y materialicen las cualidades divinas en el mundo, promoviendo así el crecimiento espiritual personal y colectivo. Esta visión invita a una conciencia plena y a la valoración de la vida cotidiana como un campo fértil para la expresión de lo sagrado, animando a las personas a vivir con intención y a buscar la profundidad en cada experiencia vivida. La Cábala ofrece una perspectiva rica y compleja sobre el tiempo, viéndolo como una estructura imbuida de significado espiritual. Esta visión transforma la percepción de la temporalidad, alentando a una vivencia del presente con profundidad y propósito, y a la apreciación de cada momento como un regalo lleno de potencial ilimitado. Con el paso del tiempo, Mateo se da cuenta de que su viaje personal es reflejo de un ciclo mayor, un ciclo que no solo afecta su desarrollo espiritual sino también el de toda la humanidad. Comienza a ver cómo cada milenio, asociado a una sefirá específica, representa un paso en la evolución colectiva hacia un estado de mayor armonía y comprensión. Por ejemplo, el primer milenio, asociado a Chesed, misericordia, podría verse como la infancia de la humanidad, un tiempo de inocencia y aprendizaje básico. En contraste, el milenio actual, más cerca del final del ciclo, podría asociarse a Yesod, fundamento, indicando un periodo de preparación para la realización y manifestación de un propósito mayor. Esto nos sumerge en una profunda inmersión en los misterios de la creación, la existencia humana y la relación entre el ser y lo divino. A través de su rica simbología, interpretaciones místicas de la Torá, del texto sagrado del judaísmo, y prácticas espirituales, la Cábala invita a un viaje hacia el autoconocimiento y la comprensión del universo. La Cábala encuentra sus raíces en los antiguos textos judíos, incluidos algunos pasajes de la Biblia. Uno de los más emblemáticos es el relato de la creación en el libro de Génesis, donde se narra cómo Dios creó el mundo con su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Si te está gustando el vídeo, suscríbete para no perderte más contenido. La historia de Moisés, quien guía al pueblo de Israel hacia el desierto, donde finalmente llegan al monte Sinaí. Aquí es donde Dios establece una alianza con los israelitas, prometiéndoles ser su pueblo elegido a cambio de su fidelidad y obediencia a sus mandamientos. En el monte Sinaí, Moisés sube a la montaña para encontrarse con Dios, quien le entrega las tablas de la ley, en las cuales están inscritos los 10 mandamientos, principios éticos y religiosos fundamentales que los israelitas deben seguir. Este momento es crucial, ya que marca la primera vez que se establece una codificación de la voluntad divina, directamente comunicada a un pueblo entero. La Torá, que Moisés recibe en el Sinaí, incluye no solo los 10 mandamientos, sino también una amplia gama de leyes y enseñanzas que regirán la vida religiosa, social y ética de Israel. Esto es un ejemplo profundo de la conexión entre la Cábala y las enseñanzas bíblicas. La tradición cabalística ve en Moisés no solo a un líder político y espiritual sino también a un maestro supremo de los misterios ocultos, alguien que alcanzó una comprensión profunda de Dios. Este concepto es fundamental en la Cábala, que ve en el lenguaje y en los nombres de Dios una fuente de poder esotérico y una clave para entender los secretos del universo. Esta idea del poder creador de la palabra es central en la Cábala, que ve en el lenguaje y en las letras hebreas un medio para influir y entender el cosmos. Las letras hebreas, en particular, se consideran portadoras de una energía divina, y su combinación en palabras y frases se interpreta como la clave para desbloquear los misterios del universo, dando vida a la existencia a través del poder de la lengua. Si te está gustando el contenido, suscríbete para no perderte el próximo vídeo sobre la Cábala. Esta revelación lleva a Mateo a reflexionar sobre su papel en el mundo. Se pregunta cómo puede contribuir al avance espiritual de su generación y cómo puede usar su comprensión de la Sefirot para guiar a otros. Mateo empieza a integrar estas enseñanzas en su vida cotidiana, buscando maneras de manifestar las cualidades de la Sefirot en sus interacciones, su trabajo y sus prácticas espirituales. Se da cuenta de que, al igual que las Sefirot trabajan juntas en equilibrio para manifestar la voluntad divina, las personas pueden colaborar para crear una comunidad más fuerte y unida. Inspirado por esta idea, Mateo inicia un grupo de estudio en su comunidad, invitando a personas de todas las edades y trasfondos a explorar juntos las enseñanzas de la Cábala y su aplicación en la vida moderna. Estos encuentros se convierten en un espacio de crecimiento mutuo y descubrimiento, donde los participantes comparten experiencias, retos y victorias personales. Juntos, exploran cómo las lecciones de los 7 milenios y la Sefirot pueden aplicarse para enfrentar los desafíos contemporáneos, desde el estrés y la desconexión hasta la búsqueda de propósito y la necesidad de la comunidad, modelado la fe. La ley y la ética en la tradición judía ha dejado una marca indeleble en el tejido de la comunidad. A lo largo de los siglos, la Cábala ha evolucionado, incorporando filosofía, astrología y elementos de otras tradiciones espirituales. Sin embargo, siempre ha mantenido su enfoque en la Torá y en los textos sagrados como la fuente última de sabiduría. A través de su liderazgo y enseñanzas, Mateo ayuda a su comunidad a entender que cada individuo es un microcosmos, reflejando las mismas dinámicas y potenciales que el universo entero. Esta perspectiva empodera a sus miembros a tomar responsabilidad por su crecimiento espiritual y a contribuir activamente al bienestar colectivo. Con el tiempo, la influencia de Mateo se extiende más allá de su comunidad local. Comienza a escribir y a dar conferencias sobre sus descubrimientos, atrayendo a un público más amplio interesado en las conexiones entre la Cábala, la ciencia moderna y la psicología. Su trabajo inspira a otros a mirar más allá de las diferencias superficiales y a reconocer las profundas interconexiones que unen a toda la humanidad. La historia de Mateo se convierte en un testimonio del poder transformador del estudio espiritual y de cómo el antiguo conocimiento puede ofrecer insights valiosos para la vida moderna. Su viaje demuestra que, al buscar entender los misterios del universo, podemos encontrar guías para vivir con más propósito, compasión y armonía. Uno de los símbolos más poderosos y centrales de la Cábala es el árbol de la vida, una representación esquemática de cómo la divinidad se despliega en el mundo material a través de 10 esferas o sefirot. Cada sefirot simboliza un aspecto de Dios o una fase en el proceso creativo, desde la voluntad suprema hasta la manifestación física. El árbol de la vida no solo describe la estructura del universo, sino que también ofrece un mapa para el crecimiento espiritual del individuo.
A través de la meditación en la Sefirot y la exploración de sus interconexiones, los practicantes de la Cábala buscan equilibrar sus energías internas y acercarse a la esencia divina. En la actualidad, la Cábala atrae a buscadores espirituales de todas las tradiciones, ofreciendo un camino hacia la comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que les rodea. En la vida cotidiana, más allá de su riqueza teórica y su complejidad simbólica, la Cábala ofrece herramientas prácticas para el crecimiento espiritual y la mejora personal. La meditación en las letras hebreas, la contemplación de los misterios divinos y la práctica de la bondad y la generosidad son aspectos de la vida cabalística que buscan elevar el alma y acercarla a Dios. Si te gustó el vídeo, no olvides compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte a este canal.